Sin embargo, también tenemos los datos que van a estar agrupados. Por ejemplo, aquí tenemos la cantidad de hijos nacidos vivos de toda persona mayor a 14 años de sexo femenino en la región de Antofagasta, considerando a 216.826 personas. En este caso, a mí me está mostrando la cantidad de hijos que tienen estas personas de sexo femenino y la frecuencia, es decir, cuántas personas hubo con esa cantidad de hijos. Es decir, aquí hubo 48.809 personas con ningún hijo vivo, desde considerando a las mujeres de 14 años o más. Lo mismo va a ocurrir en el caso de la región de Antofagasta, perdón. Tenemos 42.214 personas de sexo femenino y tienen un solo hijo vivo, y así hasta los 22 hijos. ¿Ya? Es decir, que hay una persona mayor de 14 años que tiene 22 hijos nacidos vivos. Entonces, ¿por qué en este caso yo tengo esta tablita? Porque a diferencia de los datos no agrupados, para los datos agrupados no funcionan los códigos de medidas de tendencia central o medidas de dispersión. Por lo tanto, vamos a tener que utilizar otras formas. En el caso de la frecuencia acumulada, nosotros recordemos que es la frecuencia en donde se van sumando los casos anteriores. Por lo tanto, en el caso de la frecuencia acumulada de la primera, vamos a tener que simplemente la primera frecuencia. Sin embargo, en la segunda frecuencia acumulada va a ser la frecuencia acumulada anterior más la frecuencia del dato que se está repitiendo. Es decir, hay 91.023 personas que tienen 0 o 1 hijos. Y este dato yo lo voy a mover utilizando aquí el cuadrado azulito y lo voy a extender hasta los 22 hijos. Y vamos a tener aquí la frecuencia acumulada de todos estos datos. Esto quiere decir que en este caso hay 216.826 mujeres, por lo tanto yo me fijo y aquí hay 216.826, por lo tanto este valor está correcto. También puedo verificarlo viendo aquí con el comando suma. De hecho, aquí me está recomendando entre el C24 y el C27, pero si se dan cuenta está mal porque me incluye al 27, que no está correcto. Y yo simplemente voy a elegir aquí entre el C4 y el C26, ya que nos podemos dar cuenta que son los datos que yo quiero, por eso están marcados en naranjito, y me va a dar exactamente el mismo valor. Eso es porque el último frecuencia acumulada tiene que ser igual al total, siempre. Ahora, ustedes me van a decir, ¿para qué me sirve la frecuencia acumulada? Ya, eso va a ser una herramienta que vamos a utilizar para calcular la mediana. Ahora, en el primer caso de la moda, vamos a tener que la moda es aquel dato que tenga mayor frecuencia. En este caso va a ser mucho más sencillo porque simplemente tengo que buscar el valor más grande aquí. Y yo me puedo dar cuenta que es 52.541, que es 2. Por lo tanto, está de moda tener 2 hijos. La media la vamos a calcular después, pero la mediana nos podemos dar cuenta que es buscar al dato que está justo en la mitad. O sea, yo voy a buscar en una calculadora cuánto es la mitad de 216.826. Nos vamos a dar cuenta que ese valor da como resultado 108.413. Es decir, yo tengo que buscar al dato 108.413 y al dato siguiente y calcular el promedio. Y aquí es donde entra en juego la frecuencia acumulada, porque quiere decir que hasta este dato, o sea, hasta el 48.809, hay 0. Luego, los que están entre 48.810 y 91.023, quiere decir que tienen un hijo. Luego, los que están entre 91.024 y 143.564, ahí tienen 2 hijos. Y si nos damos cuenta, el 108.413 y el 108.414 están ambos en este rango, porque son menores a 143.000, pero mayores a 91.000. Por lo tanto, aquí la mediana también va a ser 2. Ahora, para calcular la media, yo tengo que calcular la suma de todos y cada uno de los datos y dividirlo por el total. Para eso nosotros vamos a utilizar esta columna
en donde voy a multiplicar f por la cantidad de hijos. Es decir, voy a calcular la frecuencia multiplicada por la cantidad de hijos. En este caso simplemente tengo que poner igual y voy a elegir f multiplicado, que es con el asterisco, por 0. ¿Ya? Ahora, en este caso me va a dar obviamente 0 porque multiplicar por 0 es 0. Pero si yo lo extiendo abajo me va a dar 42.214 multiplicado por 1. Y si lo extiendo así a todos estos datos, me voy a dar cuenta que va a calcular de forma automática la frecuencia por x. ¿Y por qué estoy haciendo esto? Porque después yo voy a calcular la suma. O sea, voy a calcular la suma de cada uno de estos datos que van entre el F3 y el F26. Y nos vamos a dar cuenta que incluye todos estos datos. Ah, no, me equivoqué. Es entre el F4. Perdón. Entre F4 y F26. Y eso me va a sumar 435.237, que son la cantidad de hijos nacidos vivos. ¿Ya? Da lo mismo si es que fueron de 1 o fueron de 2. Y este valor, 435.000, yo lo voy a dividir por la cantidad de personas que están contando aquí. Por lo tanto, lo voy a dividir por ese número de ahí y me va a dar entonces aquí como valor el promedio, porque yo voy a estar dividiendo por el total. Y vamos a tener que en promedio hay 2,007310009 hijos. Por lo tanto, aquí yo voy a tener como promedio este valor de acá. Para calcular el rango, yo simplemente voy a buscar el número mayor y lo voy a restar con el número menor. Aquí se hace mucho más sencillo porque como están ordenados, voy a tener que el menor es 0 y el mayor es 22. Por lo tanto, el rango va a ser simplemente 22 menos 0. O sea, por alguna razón puse 2. 22 menos 0 es 22. O sea, la mayor distancia posible es 22. La desviación media, aquí vamos a tener que utilizar nuevamente nuestra herramienta Excel. Es por eso que yo voy a simplemente poner aquí, voy a calcular x menos p, en donde x es cada uno de los datos y p es el promedio. Por lo tanto, voy a calcular la diferencia que existe en valor absoluto entre cada dato, que es x, y el promedio, que es ese número de ahí. Ahora, esto es un poco difícil por el simple hecho de que si yo elijo aquí M6 y después yo lo arrastro, la calculadora lo que va a hacer es mover del M7, del M4, perdón, el B4 pasó a ser B5, pero el M6 pasó a ser M7, por lo tanto aquí me lo está restando con la mediana, no me lo está restando con el promedio. Por lo tanto, yo lo que tengo que hacer es control C al promedio, y en lugar de poner aquí M6, voy a poner el promedio, copiado y pegado. Mientras más dígitos mejor, porque así tenemos menos error. Y luego lo voy a extender para calcular en el fondo cada una de estas diferencias, y luego las voy a sumar para calcular el promedio. Es decir, ese número que yo obtuve antes, lo voy a multiplicar por cuántas veces se repite, que es la frecuencia. Y voy a simplemente extender a todos. Después voy a calcular la suma, que si se dan cuenta, el mismo Excel me está recomendando hacerlo, ya entre el 4 y el 26. Y luego simplemente voy a tomar la división entre este número y el total, que era n. Y voy a tener aquí la desviación media. Por lo tanto, en este caso, la desviación media va a ser simplemente este valor de acá. Luego voy a hacer exactamente lo mismo para calcular la varianza, solo que en lugar de tomar el valor absoluto, voy a tomar ese valor al cuadrado. Por lo tanto, aquí voy a tener cada uno de los datos, que en este caso es 0 en el primero, menos el promedio que yo tenía copiado, y va a ser elevado al cuadrado. Eso yo lo voy a extender a todos y cada uno de estos datos. Me faltó uno.
y luego voy a multiplicarlo por la frecuencia para ver cuántas veces se repitió cada uno de estos casos. Por lo tanto, el I4 yo lo voy a multiplicar por el C4. Y voy a tener aquí nuevamente una suma. Voy a tener aquí que calcular la suma. Por supuesto, me lo recomiendo al tiro. Y finalmente voy a calcular esto dividido el total, que era 216.826. Y me va a dar aquí la varianza. Es decir, este valor de acá es la varianza. Finalmente, la desviación estándar es simplemente calcular la raíz de la varianza, por lo tanto voy a tomar la raíz del número que me dio y va a estar ahí el valor de la desviación estándar. Entonces, el motivo va a estar aquí, el cómo calcularlo, pero recuerden que ustedes pueden experimentar buscando esta misma hoja de cálculo y pegando los resultados o intentando hacer sus propios resultados. Pueden borrar esto, pueden modificarlo e intentar hasta obtener el mismo resultado para aprender a usarlo. No tengan miedo de experimentar con estas herramientas porque precisamente para eso está, para aprender a utilizarlas. Y si cometen algún error, el momento es ahora. Finalmente, vamos a tener datos agrupados en intervalos. ¿Cuál es la diferencia con el caso anterior? Que aquí en lugar de tener un número exacto, vamos a tener un intervalo. Entonces, en lugar de tener 0 o 20, tenemos de entre 0 a 20. Y aquí el dato es la edad de los habitantes de la región de Atacama. Es decir, vamos a tener a todos y cada uno de los habitantes de Atacama durante el censo 2017 y van a estar distribuidos según estos rangos. Hay 85.805 personas que tenían entre 0 y 20 años. Y fíjense que esto indica que incluye a 0, o sea, hay gente con 0 años, e y excluye al 20. Por lo tanto, aquí no incluye a la gente que tiene 20 años, sino que el máximo es 19. Pero los que tienen 20 van a pertenecer al rango siguiente, que es entre 20 y el 40, pero excluyendo al 40. Y así. Entonces, lo más importante en el caso de los intervalos es que nosotros vamos a tener que utilizar la marca de clase. ¿Ya? Recordemos que la marca de clase es simplemente el promedio entre el mínimo y el máximo de cada uno de estos valores. Por lo tanto, vamos a tener que la marca de clase entre el 0 y el 19 sería 9,5, aunque en realidad no tenemos que calcular el máximo como el número que incluye, sino que el intervalo excluido. Por lo tanto, vamos a tener que poner en lugar de mínimo el 0 y el 19, vamos a tener que poner el 0 y el 20. Porque aquí el valor máximo, si bien es 20 tirado hacia afuera, sigue siendo 20. ¿Ya? Entonces, vamos a tener aquí el 10 como marca de clase. Ahora bien, también hay algunos que consideran que debería ser el promedio entre ambos valores. Por lo tanto, en este caso, como no afecta tanto un 0,5 de diferencia, vamos a dejarlo así. ¿Ya? Y vamos a calcular la marca de clase de cada uno de estos intervalos, teniendo que este va a ser el representante oficial de cada uno de estos intervalos. Y vamos a hacer exactamente lo que hicimos con los datos agrupados para calcular cada uno de estos datos. Y eso lo vamos a hacer precisamente para calcular de la misma forma la moda, la media, la mediana, el rango, la desviación media, varianza y desviación estándar. Entonces, aquí tenemos ya el total que se obtenía con el comando suma y aquí tenemos la marca de clase. Ahora, la frecuencia acumulada nos va a servir para encontrar la mediana. Por lo tanto, yo voy a calcular la frecuencia acumulada, sabiendo que en el primer caso corresponde a la primera frecuencia, pero a partir del segundo corresponde a la frecuencia anterior, más la frecuencia correspondiente, y esta segunda yo la voy a extender al resto. Por lo tanto, aquí me van a dar las edades en total de todos los habitantes de la región de Atacama. Esto, si yo lo sumo,
perdón, esto si yo lo sumo me debería dar lo mismo que esto y podemos ver que da el mismo valor. Ahora, sabemos que la moda corresponde al intervalo que más se repite y ese intervalo en este caso es el 86.036. Por lo tanto, mi moda en este caso va a ser mi representante, que es el 29,5. O sea, está de moda tener 29,5 años en Atacama. La media la vamos a calcular utilizando la frecuencia por la marca de clase, lo vamos a dejar para después, y la mediana la vamos a obtener buscando el valor medio. O sea, yo simplemente voy a calcular cuál es el valor medio, que en este caso sería 286.168 dividido en 2. Vemos que da 143.084. Por lo tanto, el dato va a estar entre el 143.084 y el 143.085, que si nos damos cuenta tiene que estar sí o sí acá, porque este número es menor a 171.841, pero mayor a 85.000. Por lo tanto, voy a tener que la mediana se encuentra en este intervalo de acá y voy a tener que utilizar la fórmula de mediana que, si mal no recuerdo, era el límite inferior, que en este caso, el límite inferior de mi intervalo es el 20, y a eso yo le voy a tener que sumar n medios, que en este caso era 143.000, o bien n medios, que era simplemente aquí este número partido en 2, el total. A eso yo le iba a restar la frecuencia acumulada anterior, que es esta de acá, y yo lo voy a dividir por la diferencia que existía, lo voy a dividir entonces por la frecuencia del rango que yo quería elegir, y así me va a dar un número que voy a tener que multiplicar por la amplitud, que en este caso es 39 menos 20, o sea, 19. Por lo tanto, mi mediana va a ser 32,64936771. Recuerden que esta fórmula está disponible en el PPT, o sea, yo simplemente me puedo ir aquí al PPT y buscar la mediana y ver esta fórmula de acá, que es el límite inferior, o sea, en mi caso 20, más la mitad de los datos menos la frecuencia acumulada anterior, dividido la frecuencia de mi intervalo modal, multiplicado por la amplitud. Por eso se utilizan esos números que yo puse ahí. Ahora, la media, nosotros lo que vamos a hacer es nuevamente multiplicar la frecuencia, pero en este caso en lugar de multiplicar por el dato voy a multiplicar por la marca de clase, que era mi representante. Ahora, todo eso yo lo voy a extender y voy a calcular aquí la suma, ya que ya estaba puesta, y lo voy a dividir por el total. Me va a dar aquí la media, por lo tanto, la media va a estar acá. Esta media yo la voy a copiar y para calcular los demás estadígrafos, primero voy a calcular el rango, que en este caso es el máximo valor, o sea, 120 menos 0. Es decir, el rango está entre 120 y 0. ¿Ya? Hay 120 posibles años máximos de distancia. La desviación es media, ya recordemos que había que calcular el valor absoluto de la marca de clase menos el promedio, que era ese número que yo había copiado. Luego voy a tener que calcular aquí el número que yo había tenido anteriormente y lo voy a multiplicar por la frecuencia correspondiente y voy a hacer absolutamente lo mismo con la varianza, donde voy a tener que restar la marca de clase con el promedio, elevarlo al cuadrado y luego ese mismo valor multiplicarlo por la frecuencia, que es cuántas veces se repite. Y así yo luego voy a seleccionar todo
y como soy flojo, simplemente lo voy a extender y me van a dar aquí el valor de la varianza, perdón, de la desviación media, y aquí el valor de la varianza. Finalmente, la desviación estándar va a ser simplemente la raíz de la varianza. Vamos a tener aquí todos los valores de nuestros intervalos con frecuencia. Y así es como se realiza esto. Ahora, es muy importante recordar que la hoja de cálculo utilizada en esta clase va a estar disponible en Classroom, así que siempre van a poder descargarla y experimentar, modificarla al gusto, ensayar con cálculos, etc. Pueden incluso averiguar más cosas o mejores formas de resolver estos cálculos. Si aún tienen dudas sobre el contenido, pueden echar una mirada al texto del alumno desde la página 11, en donde está la explicación de cada una de las medidas de dispersión. Recuerden que lo más importante no es aprenderse de memoria las fórmulas, sino que es aprender a utilizarlas, que es lo que vamos a hacer a partir de la siguiente clase. Aún así, recuerden que siempre vamos a estar disponibles para responder todas sus dudas, ya sea sobre el contenido o sobre cómo utilizar una hoja de cálculo. Muchas gracias.